El pastor dice el domingo es retiro y todo el mundo harto de yuca con huevo. Mire la ignorancia que se dice hay oración y se queda todo el mundo retiro y todo el mundo viene harto y viene como que tenga ayuno. Los que no hemos convertido en delincuentes espirituales, que ven que hay cosas que hacer en la obra del Señor y se hacen lo loco. Porque nosotros hoy somos el tipo de creyente que somos, es porque no tenemos la capacidad de darle el valor necesario que se merece la vida. Es que queremos llevar un evangelio fácil, un evangelio raro, porque cada quien está viviendo de la forma que quiere para no interrumpir su estilo de vida. Estamos jugando con el evangelio, utilizando habilidades dentro de la iglesia, evangélicos tigres, con una sabiduría para que el diablo se lo lleve rápido. Siglos de los siglos. Filipenses capítulo 2 a la altura del verso 8. Cuando lo tenga me lo hace saber con un amén. Amén. Aleluya. Nos ponemos en pies y de esta forma hacemos reverencia a la palabra del Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aleluya. Siéntese. Gracias. Yo quiero hablar en esta noche, quiero que usted preste atención, que quiero hablar en esta noche con el tema el valor de la cruz. Aleluya. Y yo quisiera que usted salude a alguien que esté cerca de usted y usted le diga el valor de la cruz. De la cruz. Fíjese algo, cuando nosotros hablamos acerca de lo que es la cruz, mayormente nosotros los creyentes, los pentecostales, los que danzamos, hablamos en lengua, corremos, saltamos, cuando vemos una cruz, nosotros como que tenemos un concepto raro acerca de lo que es la cruz. De hecho, hay personas que han ido a congregaciones cristianas y si ven que hay una cruz en la congregación, como que usted comienza a formular conceptos en su mente acerca de lo que es la cruz. Pero si usted y yo hacemos un análisis, yo creo que la iglesia cristiana debiera valorar más la cruz que lo mismo católico. Debiéramos tener un valor mayor, haciendo referencia a lo que es la cruz. Si usted analiza algo, si usted llega a una casa y de repente usted ve una cruz, ya usted como creyente comienza a pecar, porque en su mente comienzan a forjarse pensamientos, ideales extraños. Lo primero que yo podría decir acerca de esto es que yo podría decir que ¿qué hace una cruz en la casa de un evangélico? Aleluya. Entonces, cuando usted analiza eso, usted se da cuenta que pocos de los evangélicos conocen lo que es el valor de la cruz. Cuando usted analiza acerca de lo que es una cruz, en la antigüedad los romanos utilizaban la cruz como un gesto de castigo. Dice que se utilizaba para castigar a las personas rebeldes, a los ladrones, a los malhechores. Y cuando usted comienza a investigar y a profundizar, la cruz comenzó a tener sentido desde el mismo momento que
que Cristo fue crucificado. Aleluya. Quizá antes de Cristo ser crucificado, la cruz no tenía el mismo sentido que tiene hoy. De hecho, nosotros no tenemos la capacidad de conocer o hemos conocido lo que es el valor de la cruz. Hablar de una cruz podemos utilizar dentro de lo que es el contexto bíblico. En la antigüedad habían tres tipos de cruz. Había una cruz que era como una simbología de una X. Ese es uno de los tipos de cruz que existían. Había otra cruz que era como una T mayúscula. Y había otro tipo de cruz que es la que nosotros conocemos y vemos hoy en día. Cuando usted analiza acerca de lo que es la cruz, nosotros como creyentes debiéramos tener un concepto diferente acerca de lo que es la cruz. Cuando nosotros como creyentes hemos conocido que si hay alguien que recibió una nueva oportunidad, esa oportunidad que se le brindó a la iglesia, esa oportunidad que se le brindó al creyente, esa oportunidad no se forjó en un cuarto cerrado, no se forjó solamente en el pensamiento de alguien. Hubo algo que se utilizó como simbología de perdón, de muerte, de sacrificio, y eso se llama la cruz. ¿Sabe lo que yo le vine a decir a ustedes? ¿Sabe por qué nosotros hoy somos el tipo de creyente que somos? Es porque no tenemos la capacidad de darle el valor necesario que se merece la cruz. No le estoy diciendo a usted que tome una cruz y que comience a adorarla. ¿Sabe por qué? Porque de la cruz que yo le vine a hablar no fue de la que Cristo murió, porque esa cruz la cargó Jesucristo. Yo te vine a hablar de una cruz que te corresponde a ti, que me corresponde a mí llevar, donde lo que sacrificaron a él fue que llevó esa cruz. ¿Sabe lo que a mí me llama la atención? Que Cristo vino a esta tierra, pero Cristo no vino a esta tierra porque él tenía necesidad de venir. Cristo vino a esta tierra porque había una necesidad, y la necesidad que había era que había un pueblo, era que había un mundo que estaba perdido, sin esperanza, sin salvación, y Cristo vino a devolvernos lo que un día perdimos. ¿Sabe cuál es el problema? Es que queremos llevar un evangelio fácil, un evangelio sin sacrificio. No es un evangelio sin cruz no tiene evidencia. La evidencia de que un Cristo que resucitó, lo primero fue que murió y al tercer día se puso de pies. Yo creo que nosotros como iglesia debemos de conocer cuál es el valor de la cruz. El problema es que nosotros estamos viviendo un evangelio raro, porque el evangelio que nosotros estamos viviendo es un evangelio de acuerdo a nuestros conceptos, de acuerdo a nuestros pensamientos. Usted no ve que los evangélicos no son afectados por las reglas, no son afectados por la exigencia de la palabra del Señor en este pleno siglo XXI. No, es raro usted ver un evangélico siendo afectado por aquellas cosas que Cristo manda que hace, porque cada quien está viviendo de la forma que quiere para no interrumpir su estilo de vida. Y cuando usted analiza esto, usted se da cuenta que ser cristiano no es levantar la mano. Ser cristiano no es decir yo quiero a Cristo. Ser cristiano es conocer la cruz. Alguien vino a bendecir a Dios en este día. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que nosotros estamos viviendo un evangelio diferente al evangelio que habla la palabra. Porque el evangelio que habla la palabra, Cristo hablando en una ocasión dijo: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a
sí mismo, tome su cruz y sígueme. En otras palabras, Cristo está diciendo, si alguien quiere caminar en estos caminos, lo primero que tiene que hacer es negarse a sí mismo. ¿Qué es negarme a mí mismo? Es yo dejar aquellas cosas que interrumpen el plan y el propósito de Dios. ¿Y saben cuál es el problema? Es que nosotros no queremos que interrumpan nuestra realidad. Y si la cruz no interrumpe nuestra realidad, no podemos decir que somos creyentes. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Jesucristo hablando dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El evangelio de ahora es raro, o los evangélicos de ahora son raros. Son gente que no se sacrifica, son gente que no quieren llevar la cruz. Usted piensa que Cristo llevar esa cruz le fue fácil. No le fue fácil, aún él sabiendo lo que iba a hacer y por quién lo iba a hacer. Utilizando temas evangélicos que son más tigres que los que están allá afuera. Alábalo si está aquí en esta hora. El evangelio se ha convertido en un tigueraje, pero ¿sabe qué? El evangelio nos ha manchado. Lo que nos hemos convertido en delincuentes espirituales somos nosotros, utilizando habilidades dentro de la iglesia. Hay cosas que sabemos que tenemos que hacerlas y no hacemos lo loco. Esos son delincuentes espirituales, gente que profesa una fe falsa. Tenemos que entender que aquí en este evangelio, aquí hay cambio, transformación, y todo el que presenta una cosa y en otra, la cruz no lo ha visitado. Miren la ignorancia de los evangélicos que están fuera de la cruz. Que el pastor dice el domingo es retiro y todo el mundo viene alto y viene como que tenga ayuno. Se fueron, están aquí. El pastor dice el domingo es retiro y todo el mundo harto de yuca con huevo. Alábalo si está aquí en esta hora. ¿Y sabe cuál es la ignorancia de nosotros? Que pensamos que estamos engañando al pastor. Si el pastor te dijo que hay ayuno, el ayuno que tú haces no es para él, es para fortalecer tu espíritu, es para fortalecerte a ti. Mire la ignorancia que se dice hay oración y se queda todo el mundo. Tus oraciones no hacen falta. Hay gente que piensa que si se quedaron perdió la iglesia. Perdiste tú, pendejo. Entonces, como no tenemos la cruz, queremos ser demasiado tigres, evangélicos tigres, con una sabiduría para que el diablo se lo lleve rápido. Porque esa sabiduría es para que se pierda más rápido. Adóralo si está aquí en esta hora. Y usted ve que dice mañana hay ayuno. Y todo el mundo, quien ayuna mañana, levantan la mano todo el mundo. Pero desde que amanece lo primero que se tiran es un jarro de café. Y se tiran un buen desayuno. Y después dice, wow, ¿verdad que yo estaba ayunando? Hay que abrir los ojos. No vas a engañar a nadie. El que te está engañando eres tú. El evangelio tiene que ser transparencia. Aleluya. Que queremos llevar un evangelio sin ayuno, sin oración, sin sacrificio. Usted no ve que la gente está sentada en la iglesia y si le dio deseo de irse se va. Dios mío. Cuando tienen la cruz de Cristo. Gloria al Señor. El evangelio de ellos es un evangelio que lo formaron para que no interrumpa nada de sus deseos carnales. Pero el evangelio de la cruz interrumpe los deseos carnales. El evangelio de la cruz interrumpe todo lo que te quiere sacar del propósito. Hay un evangelio claro, preciso y real, y se llama el evangelio de la cruz. La gente llega a la iglesia bostezando con un sueño que es el diablo que se lo está llevando. De un sueño, una batalla interna. Usted no ve que la gente antes de llegar a la iglesia no tenía sueño y desde que pisa la iglesia tiene sueño. Dios mío. Usted ve la gente que pasa el día entero en su casa y no le da deseo de dormir, y desde que llega a la iglesia le cae un abotezo y comienzan a dormir y se van para atrás. Si hay alguien así
así cerca de ti, sacúdelo. Dile qué es lo que te pasa. Eso parece una chelcha, eso parece un relajo, pero es una realidad. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. No es posible que cada vez que tú llegas a la iglesia te dé un bendito sueño, Dios mío, y te dé un deseo de dormirte, y cuando llega a la casa te acuestas a las 3 de la mañana. Tienes que reprender al diablo. amén, Y tienes que abrir los ojos. amén. Cuando esté en la iglesia no dice gloria ni dice santo, pero cuando sale afuera hay que mandarte a callar. Dios mío, Si hay un problema interno, alábalo si está aquí en esta hora. Usted no ve gente en la iglesia que no dice ni un gloria, y cuando el culto se termina hay que decirle vámonos que está tarde. Hablando, y adentro del culto no pudieron decir un gloria, no pudieron decir un santo, no pudieron decir un aleluya. Tienes que revisarte que tú estás raro, tienes que revisarte que tu espiritualidad se cayó y tu humanidad se elevó. La humanidad tuya tiene que estar por debajo del espíritu. Que si estoy en la iglesia y me dio sueño me voy y me acuerdo, pero a ver televisión, alábalo si está aquí en esta hora. Entonces yo le hago una pregunta a usted: ¿cuál es el evangelio real? El evangelio que cuando la carne se revela hay algo que me da garantía enfrentarla, que se llama el sacrificio de la cruz. Por eso Cristo, hablando en una ocasión, dijo: gloria al Señor. Hablando Jesús dijo: es necesario que yo muera. ¿Y sabe por qué Cristo dijo que es necesario? Porque si Él moría y resucitaba había más garantía. Pero no obstante eso, en una ocasión el mismo Cristo hablando dijo: yo me voy, pero yo no le dejaré solo, yo le dejaré el consolador. ¿Sabe lo que estaba diciendo con esto? Que la iglesia no está sola, es la iglesia que ha abandonado el Espíritu Santo. Él está dispuesto a caminar contigo. Porque los cultos serán tan apáticos. Aquí hay una bruja que vive allí. ¿Qué bruja? El diablo. Dios mío, El problema no es la bruja, el problema es el brujo, que soy yo que no hago nada. Alguien bendice la gloria del Eterno. Porque cuando usted ve que una gente no ora, no ayuda, no hace nada y se para aquí y quiere que se mueva, tiene que ser brujo. Alábalo si está aquí en esta hora. O tiene que tener un pensamiento atravesado. Dios mío, ¿Y quién dijo que este evangelio es fácil? Si a usted dije que es fácil, lo engañan. Aquí hay que llorar, aquí hay que revolcarse en el piso. Aquí hay momentos que tú sientes que no eres nadie, pero cuando comienza a derramar tus lágrimas en el altar, Dios te dice: tú no eres lo que tu mente piensa, tú eres algo más. Tu mensaje ya no se escucha, porque hoy se habla de fuego, de candela, de que te sacuda, de que te prenda. Pero sobre el gozo, la danza, la habla en lengua, hay algo que se llama salvación, y sin cruz no hay salvación. ¿Sabe lo que Dios está diciendo en esta noche? Que todos los que estamos aquí, hasta que no conozcamos el valor de la cruz, no podemos vivir el verdadero evangelio, el evangelio de sufrimiento, el evangelio de padecimiento. Cristo sufrió, Cristo padeció, pero ¿sabe para qué? Para devolverte a ti, para devolverte a mí lo que un día perdimos. La gente, si está nublado, dice: hoy no voy para la iglesia porque está nublado. Pero si estoy enfermo, Dios tiene que sanarme aunque esté lloviendo y aunque esté nublado. Tenemos que cambiar la mentalidad. Necesitamos volvernos a Dios. Necesitamos entender que este evangelio, si no hay padecimiento, si no hay sufrimiento, si no hay guerra, si no hay batalla, no es el verdadero evangelio. Te están vendiendo otro evangelio. Alábalo. El evangelio que a mí me enseñaron fue un evangelio de sufrimiento, de padecimiento. Alguien está aquí, puede bendecir la gloria del Eterno. El evangelio que a mí me enseñaron fue un evangelio de padecimiento, fue un evangelio de sufrimiento, fue un evangelio donde había
tenía que padecer, donde hay que sufrir, donde hay que llorar, donde usted tiene que llorar como niño, donde usted se siente cansado. Pero estamos viviendo un evangelio que cuando nos sentimos cansados no detenemos hasta que el cansancio se vaya. Cristo llevó la cruz, Cristo cargó la cruz, no importando el padecimiento, no importando el sufrimiento. A Cristo lo único que le importaba era cumplir. Pero hoy nosotros no nos sacrificamos. ¿Y sabe cuál es el problema? Que todo lo que Cristo hizo, Cristo sabe por qué Cristo lo hizo. Cristo lo hizo, ¿sabe por qué? Cristo lo hizo por la necesidad que había. ¿Por qué fue que Cristo hizo toda esta cosa? Era porque había una necesidad. ¿Cuál era la necesidad que había? La Biblia dice que en el libro de Génesis, cuando Adán y Eva pecaron, dice que la relación que había entre Dios y el hombre se rompió. Y yo te pregunto, ¿cuál es el nivel de conocimiento que tú tienes acerca de la cruz? La ignorancia tan grande en la mente de los creyentes es que cuando ven una cruz dice, ahí vino un católico. Aleluya. Ay, Dios mío. Alábalo si está aquí en esta hora. Ahora yo te pregunto, ¿dónde fue que Cristo murió? Porque a Cristo no lo sacrificaron como una persona buena. A Cristo no lo crucificaron. El problema fue que quien lo crucificó no conocía el plan de Dios para nosotros. Aleluya. Alabado sea Dios. Alguien vino a bendecirlo aquí hoy. ¿Sabe cuál es el problema? Es que cuando a Cristo lo toman, ¿sabe para qué? Para crucificarlo, para matarlo. Había un problema, y era que ellos pensaban que le estaban haciendo daño. Pero mientras ellos pensaban que le estaban haciendo daño, le estaban devolviendo al ser humano lo que un día perdieron, y era la oportunidad de salvación. Yo te vine a gritar en esta noche y te vine a decir, esa cruz tiene un valor. ¿Sabías que nosotros estábamos sin esperanza? ¿Escuchó eso? Usted sabía que nosotros estábamos sin fe. Nosotros habíamos perdido todo, pastora. Pero yo no estaba cuando eso pasó. Pero tú heredas esa tendencia pecaminosa. ¿Sabe cuál es el problema? Cuando Cristo estaba aquí para crucificarlo, Cristo estaba en medio de dos ladrones. Porque el concepto de quienes lo crucificaron no era para salvación, sino para castigo. El sacrificio de Cristo, ellos no lo hacían para remisión de pecado, pero mientras ellos los castigaban, estaba librándose la oportunidad de salvación de Dios. El problema es que yo no te puedo señalar, yo no te puedo acusar, porque es que tú no conoces el valor de la cruz, y como no conoces el valor de la cruz, va a vivir un evangelio como tú quieras. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. ¿Escuchó eso? Los evangélicos de este tiempo nada más saben pedir y quejarse y lamentarse, pero no saben padecer. Ay, yo, alma mía, bendice lo que está aquí. Yo no sé si usted lo vino a bendecir en este día. Alguien tiene que agarrar esto. Hoy usted tiene que salir evangélico de esta iglesia. Hoy usted tiene que volverse a Cristo de esta iglesia. ¿Sabe lo que yo le vine a gritar a usted este día? Tenemos que desenfocarnos de todas las cosas que nos están dañando el concepto, el pensamiento acerca de lo que es la cruz. La iglesia tiene que abrir los ojos. Señor, ¿y por qué a mí? ¿Y a quién tú quieres que sea? ¿A otro de la iglesia? Alábalo si está aquí. Está aquí la iglesia. Está aquí la iglesia en esta noche. Nosotros necesitamos, ¿sabe qué? Conocer el valor que tiene la cruz. ¿Sabe por qué Cristo murió en la cruz del Calvario? Le digo algo. ¿Sabe por qué Cristo murió en la cruz del Calvario? Por una necesidad que tenía el mundo. Y la necesidad que tenía era que había perdido la oportunidad de salvación. Agarre esto que ya me voy. ¿Sabe lo que yo le vine a gritar a usted en este día? Tenemos que dejar de querer tanta unción, de querer tanto
tantos ministerios de que Dios me use, y antes de pedirle a Dios que nos use, vamos a pedirle que nos ayude a conocerlos a Él. Tenemos gente en los altares danzando, brincando, hablando en lengua y diciendo recibe, pero ellos todavía no han recibido. ¿Usted cree que un evangélico que cargue la cruz todo le va a molestar? Ya un evangélico que cargue la cruz es sensible. Gracias, Jesús. Ahora yo te pregunto, ¿dónde la dejaste? Hay gente que la dejaron el día que el vecino les reveló. Hay gente que soltaron la cruz el día que el vecino se les reveló. Vive Dios. Alábalo si está aquí. ¿Dónde soltaste la cruz? Lo que a mí me llama la atención es cuando se habla acerca de todo lo que Cristo tuvo que padecer, acerca de todo lo que Cristo tuvo que hacer para que usted hoy alcanzáramos la salvación. Poco conocemos el valor de la cruz. Agarre esto para que se lo lleve para su casa. Poco conocemos el valor de la cruz. Poco nos sacrificamos por las cosas de Dios. Poco tenemos ese deseo, ese celo y esa ansia de las cosas de Dios. Gracias, Dios. Usted sabe lo que Cristo decía: es necesario que yo muera. Le dijo a sus discípulos, los que estaban ahí, le dijo: mira,